hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura, verso 2 hasta el 16. Dice así el texto, 1 Corintios 11, 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oramos. Amado Dios, pedimos tu dirección y la guía de tu Espíritu. Confiamos que cada verso, cada palabra de la Escritura es inspiración de tu corazón, es respiración tuya. Y confiamos que es la palabra que viene de ti, es tu revelación. Y deseamos que podamos ser enseñados en esta mañana, teniendo en cuenta que esto sucedió en otro momento, pero que puede tener implicancias para nuestra vida espiritual hoy. Así que pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, si hay capítulos o partes en la Biblia que son controvertidas, este es uno de ellos, ¿verdad? Y si cuando se trata de un pasaje controvertido, es muy común que se haya llevado a malas interpretaciones. Y hoy vamos a tratar de ser... He luchado mucho, ayer pedí oración al grupo porque quiero tratar de ser simple en la exposición del texto, no complicado, porque hay cosas que cuando uno está estudiando como predicador, fácilmente puede dejarse llevar por varios de los temas que hay acá. Además, alguien que suelo seguir usó tres mensajes para explicar esta parte que yo voy a explicar solo en una. Confieso que si llego a hacer eso, creo que se va a perder de foco el tema principal de todo lo que acá se dice. Y eso es lo que no quiero. Quiero evitar eso y por eso trato de ser simple para que no se vaya de foco el asunto principal, que no es el velo, ¿sí? Eso a veces ha sido el tema acá de incluso preguntas, velo sí, velo no. Olvídese del velo, ese no es el problema acá. El problema de fondo era otro. El velo era simplemente una cuestión circunstancial, cultural, pero el problema de fondo era otro y no quiero justamente que se pierda de foco eso, así que espero el Señor me dé ayuda para no ser confuso, sino simple en lo que el texto enseña. Bueno, en la carta, sí, entramos en una nueva sección. Han visto que va por secciones, temas que Pablo va tratando aquí en la carta. Y en 11.2 comienza otro tema, un tema diferente al que venía tratando hasta ahora, ¿sí? Lo anterior fue el tema de la libertad cristiana. Lo anterior al tema de la libertad cristiana era el tema de matrimonios, divorcios y noviazgo. Todo eso estaba en esa sección. Y antes de eso era el tema de la santidad. Y antes de eso el primer tema fue divisiones. Bueno, acá entra en otro tema que abarca hasta capítulo 14, versículo 40, ¿sí? Capítulo 11, 12, 13 y 14 es un solo tema. Y ese solo tema trata justamente sobre el orden en los cultos congregacionales. ¿Por qué Pablo elige este tema para abordarlo en la carta? Y bueno, porque en la iglesia en Corinto había problemas sobre esto, ¿sí? Cómo se lleva adelante un culto. No está en este texto, en estos capítulos, todo lo que uno podría pensar de cómo se lleva adelante un culto, pero sí se tratan los problemas que los corintios tenían en cómo llevar adelante los cultos. Bueno, de ahí sacamos principios que se pueden aplicar hoy en día. Así que desde hoy comienza justamente toda una sección que vamos a estar viendo
el próximo domingo, después hacemos un alto por el tema de la familia y volveremos quizás a septiembre, octubre con la otra parte, ¿sí? Capítulo 13 y 14, sobre el orden de los cultos, ¿sí? Es interesante que esta sección, cuando llega al final, 14:40, Pablo termina diciendo, hágase todo decentemente y en orden, y ese hágase todo decentemente y en orden es en el contexto de cómo se manejan los cultos en una congregación, en la iglesia de Dios, ¿sí? Así que cuando entramos, una vez más, para evitar malas interpretaciones en todos estos capítulos, uno tiene que saber dónde estamos, de qué está hablando. Bueno, el tema es orden en los cultos. Y especialmente el texto de hoy tenemos que ubicarlo en ese contexto. Y es ahí donde uno puede perder de vista el foco e irse para otro lado con lo que dice acá. Esto es qué pasa dentro de un culto en la congregación de Dios. Y tenemos que poner ahí, en esa esfera, en ese marco, todo lo que estamos leyendo y justamente hasta el capítulo final, sí, 14:40. Bueno, queridos hermanos, la sección contiene una serie de principios que definen la manera en que los cultos deben realizarse. La iglesia es el pueblo de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, el redil del buen pastor, linaje santo, real sacerdocio, casa espiritual, y creo que quizás alguno más que podemos añadir allí. Hay varias expresiones que definen lo que es la iglesia de Dios, ¿verdad? Bueno, la iglesia debe funcionar como lo que es. O sea, ¿cómo deberíamos tener los cultos? Bueno, una pauta importante para saber cómo deberíamos tener los cultos es qué es la iglesia. Lo que la iglesia es, eso define justamente cómo se deben hacer sus reuniones. Las reuniones de la iglesia deben reflejar su naturaleza. Si es la casa de Dios, por ejemplo, bueno, las reuniones deben darle la impresión a cualquiera que llegue aquí a nuestras reuniones que esto es la casa de Dios. Si esto es un linaje santo, la congregación es un linaje santo, a cualquiera que viene debe darle la impresión que es una congregación santa. Bueno, todas esas expresiones que definen la iglesia deben verse reflejados en la manera en que tenemos los cultos, cómo cantamos, en cuanto al hecho de cómo se ordena la adoración de cánticos, qué lugar le damos a la enseñanza, cómo nos relacionamos después unos a otros en el tiempo de compañerismo. Todo eso debe reflejar, incluso la reunión de jóvenes que van a tener hoy. Nosotros procuramos que haya ciertas pautas en cómo se tiene la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Porque incluso la reunión de jóvenes no es algo aparte de la iglesia. La reunión de jóvenes es un ministerio de la iglesia y aunque hacen ciertas cosas que no hacemos comúnmente, por ejemplo ahora en esta reunión formal, lo que hacen en la reunión de jóvenes tiene que seguir los parámetros y las pautas que identifica el grupo de jóvenes como parte de la iglesia. ¿Sí? No es algo separado, jóvenes, es algo que es parte de la iglesia y debe reflejar justamente eso, que son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Sí, la naturaleza de la iglesia define justamente su forma, la forma, mejor dicho, de sus reuniones. Bueno, eso procuramos, yo procuro eso como pastor, ¿sí? Me toca justamente administrar la iglesia, esa es mi tarea, entre otras cosas, aparte de enseñar, administrar la iglesia y definir cómo se llevan adelante las reuniones, es parte de mi ministerio. Bueno, a veces se piensa, bueno, todo esto se hace por capricho del pastor. Bueno, mire, trato de seguir pautas y principios que puedan definir una congregación que refleje lo que es el pueblo redimido de Dios, ¿no? Así que debemos siempre tratar de enmarcarnos o sujetarnos a esos principios en la Escritura, ¿sí? En la iglesia de Corintio, queridos hermanos, algunas mujeres, y acá viene uno de los conflictos con este pasaje, porque pareciera, incluso hay interpretaciones liberales. Una de las cosas que he aprendido a hacer ahora que es consultar a la inteligencia artificial sobre algunas cosas, porque lo hace muy rápido todo, y esa es mi razón por la cual voy ahí. Lo que antes yo tardaba un montón navegando en internet para encontrarlo, la inteligencia artificial va y en 3-4 segundos me consigue algunas cosas. Bueno, le pregunto a veces sobre qué opina MacArthur, qué opina Jonathan Edwards sobre el pasaje que estoy, y lo encuentra enseguida, asombroso. Incluso si no encuentra, la inteligencia me dice, mira, y me dice así, sobre este pasaje, Jonathan Edwards no tenía un comentario, pero, y entonces empiezo a hacer eso, asombroso. En un momento me dice sobre este pasaje, yo preguntando todas interpretaciones fundamentales, me dice, ¿no querés? Así me dice, ¿no querés que te dé una interpretación un poco más liberal? Me pone así. En un momento le dije sí porque quería saber cómo era esa interpretación un poco más liberal e igualitaria, así me lo dijo la IA.
Bueno, y entonces entendí que hay un problema con algunas interpretaciones igualitarias, entre comillas, como que se oponen a un concepto equivocado que se saca de este pasaje, ¿no? Centrarse que es un problema con las mujeres por ser mujeres en sí. Bueno, no. Y si usted piensa, porque se menciona a las mujeres mucho tiempo acá, que este es un pasaje que se habla de la mujer por ser mujer, no es así. Se habla de las mujeres acá porque había un grupo de mujeres que estaba ocasionando un problema en la iglesia en Corinto. ¿Sí? Si hubiesen sido jóvenes, el pasaje no hablaba de mujeres. ¿De quién hablaría? De jóvenes. Pero acá un grupo de mujeres particular estaba ocasionando un problema y el pasaje trata sobre eso, Pablo atendiendo un problema en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Muy bien. Algunas mujeres estaban participando en los cultos de manera inapropiada. Bueno, versículo 13, Pablo pone el punto en el tema en sí, ¿sí? Describe cuál era el problema. Él hace la pregunta y le dice, juzguen ustedes, a los líderes de la iglesia en Corintio, juzguen ustedes, después de haberle dado una gran argumentación, dice, bueno, ahora juzguen ustedes, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y entonces le hace esa pregunta. Bueno, la respuesta que Pablo está esperando a raíz de su argumentación es no, no es propio. La mujer, al participar ahí, orar y profetizar, no se pierda con el tema de orar y profetizar. Eso lo vamos a ver en capítulo 14. No le presta atención a eso ahora. El problema de fondo es otro también aquí. Dice, no es propio. Esta actitud que ha asumido ese grupo de mujeres de no cubrirse al participar la cabeza con un velo, participar en la reunión, no es propio. Y ya no se ponga a la defensiva, mujeres, por favor. Vamos a explicar qué significaba eso en ese contexto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, mujeres cristianas participando en un culto sin cubrirse la cabeza hace más de 2000 años atrás, en otro lugar que no es Argentina y en otra cultura que no es la cultura latina, ni siquiera es la cultura que reina hoy en cualquier lugar del mundo. Esto es más de 2000 años atrás. Y ahí tenemos que hacer un viaje mental muy forzado, ¿sí? Como predicador me costó un montón tratar de estar siempre pensando esto fue hace 2000 años, hace 2000 años, hace 2000 años, porque si lo pensamos como la mente de hoy, es medio difícil poder tener una interpretación correcta, ¿sí? ¿Por qué esto era un problema? En ese lugar, hace 2000 años atrás. ¿Por qué era un problema justamente en Corinto estas mujeres participando del culto sin cubrirse la cabeza? Bueno, y ahí viajamos un poquito. Confieso que la imagen que encontré o que me mandó la inteligencia no es la mejor. Pero bueno, ustedes más o menos, es representativo eso, ¿sí? Para las mujeres, queridos hermanos, especialmente casadas del primer siglo en aquella cultura griega, ¿sí? Cubrirse con un velo era una señal de respeto, pudor y decoro, ¿sí? Hoy no lo es. Hoy hay otras señales, otras formas culturales que tenemos de distinguir una mujer que muestra decoro, pudor y respeto, muy diferentes a las que en aquel momento. Hoy nosotros tenemos otras pautas para decir esta mujer o esta persona está siendo pudorosa, decorosa y está mostrando respeto, son otras cosas. Pero en aquel tiempo era eso, ¿sí? Así que hay que pensar que era una cuestión de aquel tiempo. ¿Sí? Usted lo puede juzgar, usted puede decir, pero qué cosa más absurda. No importa, no es difícil para nosotros. En ese tiempo era así, ¿sí? Y mostraba justamente, al estar así esa mujer, mostraba que estaba bajo autoridad de un hombre, padre o esposo, y que no estaba disponible sexual o socialmente, ¿sí? Eso era todo lo que se entendía cuando la mujer se vestía de esta manera, especialmente si se ponía un velo, y a veces no era velo, sino que era el cabello peinado de una manera muy especial con algunos trenzados, ¿sí? No se llevaba el cabello suelto si era una mujer decorosa, con respeto y con pudor. Y usted dice, wow, pastor, sí, era de aquel tiempo. No se asuste, era de aquel tiempo. No hay ningún problema si usted lleva hoy mujer cabello suelto. No se haga ningún problema, no se sienta atacada. No es así. Era de aquel tiempo, ¿sí? Las mujeres respetables usaban un velo en público, otras no tenían velo, pero tenían el peinado trenzado, incluso a veces como un tipo, no uso yo, pero vinchita, algo así. ¿Cómo? Algo así también. Pero son todas cuestiones culturales que decían soy una mujer respetable, que tiene pudor y que es decorosa. Bueno, esa es la idea, ¿sí?
usaban velo en público, mientras que las esclavas y las de baja moral, las libertinas, no lo hacían. Y así se distinguían, ¿sí?, en la sociedad. El velo distinguía a la mujer respetable de la libre y de la esclava o la cortesana, ¿sí? Y en muchas ciudades griegas no usar el velo podía ser visto como provocador o impropio, especialmente en contextos públicos o religiosos. Eso era la cultura en aquel momento. Incluso no solo se trataba del velo, sino en cómo llevaba el cabello. ¿Sí? Las mujeres que eran decorosas y pudorosas lo tenían recogido y con un elaborado peinado de trenzas, que justamente se menciona eso en la carta a Timoteo, ¿se acuerdan? Cuando se habla en Timoteo acerca de cómo debe llevar Pedro es el del trenzado de cabello y todo eso. Hay una indicación de que no exagere tanto. Está bien, pero tampoco se le vaya la mano con el trenzado, de que después ya se está haciendo como una cuestión de atraer la atención nada más, ¿sí? El pudor está bien, pero no se le vaya la mano con el trenzado, más o menos la idea de ese texto bíblico, ¿sí? Y las mujeres liberales lo llevaban suelto y de ahí venía como una cuestión cultural. Era de aquel momento, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la situación de estas mujeres que o no llevaban velo, llevaban el pelo suelto o incluso se lo cortaban, ¿sí?, la situación de estas mujeres en la iglesia era un problema, no por el velo en sí mismo, ¿sí?, no por el velo en sí mismo, sino por lo que representaba, ¿sí?, que era una actitud y un acto desafiante contra la autoridad. Ese es el problema de fondo aquí. Ese grupo de mujeres, en ese tiempo y en esa cultura, mostraron su desacuerdo con la autoridad en la iglesia, porque esto es un asunto de iglesia, ¿sí?, en la iglesia, llegando a la iglesia no siguiendo las costumbres de la época para una mujer que muestra decoro, pudor y muestra respeto, ¿sí? Entonces dijeron, no respetamos a la autoridad acá en la iglesia. ¿Qué es un hombre? No lo respetamos. Si nosotros también podemos, las mujeres también podemos ser pastoras y gobernar. Ese es el pensamiento, ¿sí?, que se deja entrever ahí en todo lo que había. Y dijeron, no vamos a respetar el liderazgo de la iglesia. El liderazgo dice que debemos venir con pudor, con decoro, con modestia. No, voy con el pelo suelto. Dale, vamos. Velo, no, deja el velo, vamos a mostrarnos resistentes a la autoridad. Ese es el problema de fondo. Hoy en día, vamos a hacer algunas aplicaciones, la actitud podría ser la misma, pero asumiendo otras maneras culturales que hoy en día se pueden demostrar para hacer entender a una autoridad que estoy en desacuerdo con vos, no me sujeto a lo que vos decís. Otras actitudes. Pero en ese tiempo era ese. Y lo eligieron de esa manera hacerlo, ¿sí? Así que ese es el problema de fondo aquí. Ahora, por la argumentación de Pablo, lo que vemos acá en estos versículos, estas mujeres estaban intentando, queridos hermanos, eliminar las diferencias de género que definían los roles en el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Toda la argumentación de Pablo enfatiza, queridos hermanos, las diferencias de género que Dios estableció en la creación y definen el rol del hombre y de la mujer tanto en la familia como dentro de la iglesia. Ustedes van a ver en el argumento que ya han leído, que vamos a mirar un poquito esta mañana, que toda la argumentación nos da a entender que Pablo está confrontando un problema que tenía que ver con alguien atacando los roles de género dentro de la iglesia. Y por eso es que toda la argumentación tiende ahí. Entonces entendemos que del otro lado lo que había es un cuestionamiento de por qué tiene que ser hombre el pastor. ¿Por qué no puede liderar a una mujer si también tiene la misma capacidad intelectual? También tiene habilidades para poder gobernar. Y sí, tenían razón. Y entonces venían cuestionando el tema de roles de género dentro de la congregación. Y usted dice, no, pastor, pero eso es un problema hoy. Bueno, era un problema allá también. Era un problema allá también. Bueno, obviamente que aquí entendemos que la Biblia enseña claramente que no hay pastoras. Hay pastor, ¿sí? Pastoras no hay en la Biblia, ¿sí? Es una cuestión de diseño, vamos a ver en un momento, de estructura que Dios ha hecho para el gobierno en sus instituciones, ¿no? Pero bueno, estas mujeres estaban en contra de esto, por lo que Pablo dice, y es probable que estas mujeres hubiesen aplicado en forma inadecuada una verdad que Pablo, por ejemplo, cita en Gálatas capítulo 3, que en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Han escuchado ese texto? En Cristo no hay varón ni mujer. Es más, en este pasaje, en un momento, va a decir Pablo,
ni el varón es sin la mujer y la mujer no es sin el varón y todo procede de Dios. Como diciendo, al final no hay ninguna diferencia. Es probable que un grupo de estas mujeres, y es solo probable, que alguna de estas mujeres está diciendo, un momento, si en Cristo no hay diferencia. Y es cierto, en Cristo no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto a la justificación, ¿sí? Esto es cierto cuando hablamos de nuestra posición en Cristo como hijos de Dios. Somos iguales en justificación, hombres y mujeres. Pero no es así, hermanos, cuando se trata de funciones dentro de la iglesia. En cuanto a salvación, no hay diferencia. En cuanto a justificación, posición en Cristo, no hay diferencia. Pero estas mujeres habían pensado que, bueno, si no hay diferencia en Cristo, en justificación, somos hijas de Dios, como los hombres son hijos de Dios, y somos recibidos delante de Dios de la misma manera, ¿por qué tiene que haber diferencia en el liderazgo de la iglesia? Bueno, habían aplicado mal un principio que es cierto en la Escritura, es probablemente que se habían tomado de esto. Queridos hermanos, el problema no era que el velo fuese un elemento santo en sí. O sea, esta no es la idea, bueno, ponete un velo porque eso te hace más santa. No, el velo es un pedazo de tela, nada más. No es que uno va, ¿por qué el pastor se pone corbata? ¿Porque lo hace más santo? No, porque es más prolijo, nada más. Esa es la cuestión, es más prolijo, no tengo el cuello caído para un lado, para el otro, no se me va para atrás, y por eso trato todo el tiempo de acomodarme el saco. Cuestión de prolijidad, nada más. Y no hay problema, tampoco habría problema si predicase sin corbata, pero me queda prolijo el cuello, pero no tengo la estructura, no tengo la percha, como suelen decir, para que me quede bien. Nada más. Entonces no era el tema que el velo fuese un elemento santo en sí, o que hiciese a la mujer más piadosa, sino que se trataba del mensaje que esas mujeres estaban dando a través de no usar velo. ¿Cuál era el mensaje? No respetamos la autoridad de esta iglesia. Sí, en ese momento y en esa cultura, en ese momento, subrayo, y en esa cultura, esto era un símbolo de rebelión. ¿Sí? Eso era lo que significaba el mensaje detrás de eso. Bueno, ustedes saben muy bien que eso es un problema de siempre, o es un tema de siempre. Hay ropa que es de moda, color, en una temporada, cuando se inicia la temporada de verano, de repente ve a todos en todas las tiendas que el único color que puede comprar es verde. Y dice, ¿te compraste verde? Sí, porque está todo verde, porque a alguien que diseña la moda se le ocurrió que este verano es de verde. Bueno, por alguna razón. Ahora hay otra ropa que tiene un mensaje detrás, ¿sí? Entonces, hay una intención de comunicar algo. Uno ha visto los distintos grupos que hay en la sociedad, que usted dice, mira, los que son de tal ideología, están todos, pero con el mismo corte, ¿no? Parece como que salen de molde. ¿Por qué? Porque hay un mensaje detrás. Mirá, tales se visten, no sé si siguen ahora los que se vestían todo de negro. En mi época estaban los que se vestían todo de negro. Era un grupo, ¿no? Todos de negro, como salidos todos de la misma tienda. Bueno, ¿qué había detrás? Un mensaje. Entonces, no es el problema la ropa en sí, sino el mensaje que queremos dar. Y por ahí siempre hay alguno, es mi caso que no estoy atento a la moda, capaz puede ser que usted me vea con algo que tiene un mensaje detrás, pero yo ni fu ni va. Pero sí hay personas que están pensando, con esto vamos a dar este mensaje. Este es el mensaje que vamos a dar, ¿sí? Si usted usa, discúlpeme, porque sé que algunos por simplemente moda lo usan. Pero la ropa rota tiene un mensaje, ¿verdad? Claro, hay algunos que dicen, no, pero lo usa por moda nomás. Está bien. Pero quienes lo hicieron, hay un mensaje detrás. Rompemos con tal cosa. Es la idea. Lo revelamos, lo rompemos. ¿La ropa sana? No. Es más, sale más cara. Tremendo eso. Dame que te la rompo yo, me pagas a mí. Bueno, hay un mensaje. ¿Sí? Hay un mensaje detrás de todo eso. Bueno, no estoy imponiendo nada, simplemente estoy dando ejemplos, ¿sí? Estoy dando ejemplos de cosas que pasan y que tenía que ver con esto. El velo, en ese momento, tenía un significado cultural. No usarlo también tenía un significado cultural. Eso simplemente, ¿sí? Así que la argumentación de Pablo, queridos hermanos, que vamos a leer acá, debe ser enmarcada en el contexto de la iglesia y en relación al liderazgo. El problema se relacionaba con lo que pasaba dentro de la iglesia, cómo funcionaba el culto,
y especialmente en relación con el liderazgo de la iglesia. Ese era el problema con estas mujeres. Así que el tema que esta porción quiere comunicar en esta mañana es este. En una iglesia bíblica, ¿sí?, se honra la figura de autoridad. Y en un culto funciona bien cuando la congregación entiende que hay que honrar la figura de autoridad, ¿sí? Y ese es el tema más serio acá, más que el velo o no velo. Hay algo más serio, y es que una iglesia debe mostrar y debe evidenciar como iglesia de Dios que hay un respeto hacia la figura de autoridad. Si estuviésemos hablando de familia, diríamos exactamente lo mismo. En una familia sana, una familia cristiana, debe mostrar que hay un respeto hacia la figura de autoridad. Cuando no lo hay en una familia, cuando los hijos no respetan la figura de autoridad, sabemos que hay un problema en esa familia, ¿verdad? En una iglesia, cuando no hay respeto hacia la figura de autoridad, hay un problema. Hay un problema en esa iglesia, ¿sí? No vamos a hablar de todos los problemas que eso conlleva, los desórdenes que se producen en una iglesia con eso, pero sí vamos a hacer acento a lo que Pablo dice acá sobre ese asunto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un respeto hacia la figura de autoridad en una iglesia? Eso es lo que vamos a responder en primer lugar, ¿sí? Versículo 3 nos dice que porque hay un principio de autoridad establecido por Dios, por eso debe haber un respeto hacia la figura de autoridad. Dice versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Interesante ahí, ¿sí? Habla de un diseño de Dios en cuanto a cómo se administra su autoridad, ¿sí? Ese término cabeza, que es uno de los problemas para interpretar este texto, algunos interpretan cabeza como que no es la autoridad, sino de donde procede algo. Esa es la idea que algunos asumen con este texto para no meterse con el asunto de que hay que sujetarse a una autoridad. Como les causa rechazo el hecho de sujetarse y sumisión a una autoridad, no quieren meterse en ese asunto, entonces lo que hacen es cambiar la interpretación de la palabra cabeza acá. Ahora, no podemos hacer eso porque empezamos a tener problemas con algunos versículos acá. Si nosotros decimos que la palabra cabeza acá no está haciendo alusión a la persona que está en autoridad, ¿sí? Bueno, eso solamente hay algunos poquitos, incluso algunos que yo suelo consultar, llegan a ese punto, pero la mayoría llega a esta conclusión. El término cabeza aquí es usado para señalar posición de autoridad. Por ejemplo, esa palabra se utiliza así en Efesios 5, 23 y 1, 22, y también en Colosenses 1, 18, donde se dice que Cristo es cabeza de la iglesia, y el contexto de esos textos muestra a Cristo como la autoridad sobre la iglesia, ¿sí? Así que es usado así. Y también es usado en Colosenses 2:10 para decir que Cristo es cabeza sobre los principados y potestades, es la autoridad sobre el universo de los ángeles. Así que es usada así esa palabra cabeza en la Escritura, y así es usada aquí. Así debemos entender esa expresión aquí. Así que lo que el texto dice en instancia así, es que Dios es cabeza de Cristo. Y en eso no tenemos ningún problema en entenderlo, ¿verdad? Dios es cabeza de Cristo, o sea, Dios Padre es la autoridad sobre Cristo. Eso tenemos todos los evangelios para mostrar que eso es verdad, ¿sí? Dios Padre y Dios Hijo son iguales en naturaleza, o sea, Dios Padre es Dios en su esencia completa, ¿sí? Plenamente Dios, y Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios en forma completa. Esa es nuestra doctrina, ¿verdad? Lo creamos. No es que por ser Hijo es menos divino o menos Dios que Dios Padre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos, que Él es en esencia completamente Dios como lo es Dios Padre, ¿sí? En naturaleza son iguales, en dignidad y en gloria. No hay diferencia en valor ontológico en la divinidad, ¿sí? Pero en la divinidad sí hay diferencia de funciones. Una de las personas de la Trinidad cumple la función de Padre y otra de las personas de la divinidad cumple la función de Hijo. Eso está establecido así en la divinidad, ¿sí? Y el Hijo, por tener esa posición en la divinidad, está bajo la autoridad de Él. Así funciona la divinidad, la Trinidad, ¿sí? Hay funciones. No es que uno es menos Dios por ser Hijo que aquel que es el Padre. Son iguales en divinidad, pero uno cumple la función de Padre y otro la función de Hijo. Y por ser Hijo está bajo la autoridad del Padre. Así funciona. Quizá usted le sorprenda. Oh, ¿no sabe? Sí, funciona así, ¿sí? Y eso lo demostró Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? De esa manera. El Hijo está bajo la autoridad del Padre. Podríamos citar muchos textos, pero ustedes, si son lectores de la Escritura, ya saben que esa sumisión del Hijo al Padre quedó evidenciada en todo su ministerio terrenal.
Dice, no hace nada el Hijo por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre. Y dice, no hablo nada por mi cuenta, sino hablo todo lo que me dijo el Padre. Entonces vemos también en el Getsemaní que él dijo, no se haga a mí, sino la voluntad de mí, y eso es sujeción a su Padre, que es lo que debería tomar nota todo hijo en relación a su papá. Porque ahí tiene el ejemplo de Cristo, sujetándose a su Padre de esa manera. Bueno, Dios es cabeza de Cristo en este sentido, ¿sí? Es la autoridad sobre su Hijo. Ahora dice el texto que Cristo es cabeza de todo varón. Y ahí empieza otro tema de interpretación, ¿verdad? Así que el Padre le ha dado al Hijo toda autoridad. Mateo 28, 18 dice, toda potestad, dijo Cristo, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Cristo toda esa autoridad? Dice, me es dada. ¿Quién la dio? El Padre le dio autoridad, toda autoridad sobre la creación. Así que el Padre puso al Hijo, ¿sí?, como Señor de la Iglesia y la edifica con la autoridad justamente del Padre. Efesios 1, 20 al 23 dice así, lo sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, ¿quién? El Padre sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo y lo dio por cabeza, y ahí entendemos que es autoridad sobre todas las cosas a la Iglesia. La idea de esa expresión es que puso a Cristo como Señor de todas las cosas para que use todas esas cosas en beneficio de la Iglesia. Esa es la idea de esa expresión. Así que la autoridad de Cristo que el Padre le dio es para que beneficie a la Iglesia. Maravilloso es eso, ¿no? Toda la autoridad tiene con un propósito. Te doy, querido hijo, toda la autoridad sobre todas las cosas para que tú cuides de tu amada esposa, la Iglesia. Esa es la idea de esa expresión allí. Así que con la autoridad conferida por el Padre, para que cuide de la Iglesia, Cristo estableció en la Iglesia un liderazgo masculino, ¿sí? Del Padre al Hijo, y del Hijo a todo varón. Pero a todo varón en absoluto, está Fran acá, que es varón, ¿verdad? Está Junior ahí, que es varón. ¿Entra de esta declaración aquí? Que pregunta, ¿no? Para que puedan debatir como ayer anoche debatían después. Bueno, dice Efesios 4, 10 al 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. ¿Dónde los constituyó? En la iglesia, ¿sí? ¿A fin de qué? Bueno, a fin de que esos, a quienes los constituyó y les dio autoridad, puedan perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando Cristo habló de la iglesia en el Evangelio de Mateo, él dijo, yo edificaré mi iglesia? ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba Cristo a edificar su iglesia? Y acá tenemos la respuesta. Cristo iba a delegar su autoridad, la que le dio el Padre, no es una autoridad absoluta, sino parte de su autoridad, a varones, hombres, para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Cristo edifica su iglesia concediendo la autoridad a, y saca evangelistas, pastores, maestros, profetas, primero dice evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios Padre es cabeza del Hijo, y el Hijo, al tener toda la autoridad, es cabeza de todo varón. ¿Y cuál todo varón? De estos varones a los cuales les dio el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender porque se habla de iglesia y de liderazgo en la iglesia. Bueno, a esos varones se refiere este texto. No podemos pensar, hermanos, que la sujeción de la que aquí se habla y se insta a estas mujeres es a cualquier varón por el solo hecho de ser varón. Si fuese así, ya entraríamos en un problema que hoy en día es cuestionado. Por el solo hecho de ser mujer, somos menospreciadas. Bueno, por el solo hecho de ser varón, sos un soberbio. Y ahí entraríamos en ese problema si pensamos que este texto habla de manera absoluta de todo varón. O sea, si nosotros aplicaríamos mal este texto, diríamos, toda mujer acá debería sujetarse a todo varón acá. No, no sería así. Está mal aplicado el texto. Entonces tengamos cuidado con eso. Nos ayuda mucho el contexto acá. Cristo dando autoridad a un grupo de hombres para que lidere la iglesia. ¿Sí? Así que ese es el significado de esto. Así que Dios Padre, queridos hermanos, es la máxima autoridad universal, ¿sí?
Y Dios Hijo administra esa autoridad sobre todas las cosas a favor de la iglesia. Y el liderazgo masculino en la iglesia administra la autoridad que Cristo le confirió para edificarla. Así es lo que se está diciendo ahí en esa delegación de autoridad de unos a otros. Ahora, es en este sentido, queridos hermanos, que el varón es cabeza de la mujer. En este sentido es que el varón es cabeza de la mujer. En el contexto de la iglesia y según este orden divino, no se le ha sido conferida a las mujeres el liderazgo de la iglesia y puede tener una mujer un papel muy amplio dentro del servicio de la iglesia, pero no el de liderazgo. ¿Sí? Esto es así. ¿Sí? Este es el orden que Dios ha establecido. ¿Sí? Las mujeres, queridos hermanos, están bajo el liderazgo de hombres calificados y establecidos por Cristo. Y escuche esto, no se olvide de esto. Si usted ya se perdió con que hablé de sujeción a varones, escuche esto, las mujeres están bajo el liderazgo de hombres calificados, no cualquier hombre, sino varones calificados que la iglesia elige, establecidos por Cristo, al igual, ¿sí?, que el resto de la congregación. ¿No somos solo nosotros, pastor, que estamos bajo el liderazgo de varones? No, el resto de la congregación también. ¿Y por qué no lo dice el texto? Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué el problema era con mujeres? Por eso no lo dice. Pero lo mismo que se le dice a esas mujeres, se le dice a los jóvenes aquí, se le dice a los niños aquí, se le dice a los ancianos aquí. Todos están bajo ese liderazgo que Dios estableció en la iglesia. Pero acá se hace un acento sobre mujeres porque era el problema con ese grupo de mujeres particulares que se resistían al liderazgo en la iglesia, ¿sí? Así que si el problema hubiese sido hacia los jóvenes, el mensaje hubiese sido y estado dirigido a ellos. No se trata, queridos hermanos, de mujeres por el hecho de ser mujeres, sino porque fueron ellas las que causaron el problema en aquella ocasión en Corinto. ¿Sí? Ahí entendemos mejor que no es una cuestión de machismo, como suelen a veces interpretar este texto, sino es una cuestión de una situación, en un tiempo, en un lugar y en una cultura. ¿Sí? Por eso el texto debe ser entendido de esa manera. No han escuchado a veces esa frase, no me saques de contexto. Bueno, no saquemos de contexto cultural esta situación allí. Así que, queridos hermanos, en una iglesia bíblica se honra la figura de autoridad, ¿sí? Y la pregunta es, aparte de lo que Pablo respondió, ¿por qué? Bueno, porque hay un orden divino establecido. Esa es la razón. Dios lo diseñó así y su autoridad es canalizada a través de Cristo y a través de líderes. Así es. Voy a hacer un acento, pero lo digo ahora también al final, ¿sí? Cuando ustedes, congregación, se sujetan al pastor, siempre que el pastor esté haciendo las cosas bíblicamente, ustedes se están sujetando a Dios. ¿Sí? Es así. Esa es la manera que funciona la autoridad. En un hogar, hijos, cuando ustedes se sujetan a la autoridad de papá, porque ese es el acento en Efesios capítulo 6. De papá, ustedes se están sujetando ¿a quién? A Dios. Y en todo aquello que papá no hace que es conforme a la Escritura, ustedes son libres de no obedecer. Pero en todo aquello que hace para su bien y que hace bíblicamente, bueno, ustedes tienen que sujetarse a él porque se están sujetando a. Y si ustedes no se sujetan a papá, no se sujetan a. Y lo mismo sucede en la iglesia. Pero esto no es para asustarlos o para mantenerlos entre la espada y la pared sujetos al pastor. No, esto es para que ustedes tengan una buena relación con Dios. Y por eso nos aseguramos que siempre en una iglesia sea sabia en elegir un pastor que califica para la tarea de pastor para que no haya abuso de autoridad dentro de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en una iglesia bíblica se honra la figura de autoridad y todo lo que Pablo va a decir después es cómo. ¿Cómo se honra? ¿Cómo estas mujeres debían honrar la figura de autoridad? Y acá es donde trato de ser siempre, no quiero irme por las ramas. Primero, mostrando respeto mostrando respeto, o una actitud de respeto, mejor dicho, hacia esa figura. ¿Sí? Una actitud de respeto, versículo 4 hasta el 9. ¿Ha notado eso? Que se habla sobre una actitud, versículo 4 al 9. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta. La palabra interesante ahí es afrenta, que ofende. Esa es la idea. Ofende a su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Si el varón se cubre en aquella cultura, ¿qué estaba diciendo? No quiero liderar. Yo no quiero liderar. No quiero hacerme responsable. Que se arreglen todos ellos. ¿Qué estaría haciendo el varón que fue puesto para liderar, tanto en una iglesia o en un hogar, cuando dice, no quiero, arréglense ustedes, hagan como ustedes quieran?
estaría ofendiendo a su cabeza, que es Cristo. Sería una ofensa para Cristo que tú como hombre, por ejemplo, en tu hogar, no asumas el liderazgo de tu hogar. Estarías ofendiendo a Cristo. Entonces eso es lo que está enseñando el texto. Entonces por eso todo varón en la iglesia que ha sido puesto para liderar debería asumir ese liderazgo haciendo uso de la Escritura y, bueno, estableciendo una congregación que justamente respete ese liderazgo, ¿no? Si no lo hace, estaría ofendiendo a Cristo. Si yo fuese un pastor que me gustaría tener la aprobación de todos ustedes y estaría tratándolo como niños consentidos y haciendo todo lo que a ustedes les gusta, sería una ofensa, pues no estaría ejerciendo la autoridad, sería una ofensa a Cristo. Y la iglesia ya no estaría gobernada por Cristo, sino por ustedes. Y no debe suceder así, de ninguna manera. ¿Sí? Así que eso es lo que entendemos allí, que el varón debería asumir su responsabilidad. Y versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y ya entendemos a qué se refería, afrenta, ofende a su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? En el contexto de la iglesia, en aquel momento y con esa actitud, el pastor, el liderazgo. En este caso hay uno solo en esta iglesia. Podría haber más en algún tiempo, liderando, ¿sí? Bueno, es una ofensa, es una afrenta, ¿sí? Asumir una actitud que, aunque yo no estoy haciendo acá una revuelta en la iglesia de que me levanto y toco el bombo en contra del pastor, pero asumo una actitud de resistencia. Bueno, sería una ofensa contra la autoridad. Hermanos, me adelanto un poquito a la aplicación. Nosotros podríamos sencillamente estar en una actitud de rebelión con solamente mostrar una actitud de resistencia, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo hemos hecho todos, yo lo he hecho de joven con mis padres. Ellos se pueden acordar muy bien, están acá de testigos de mis actitudes de rebelión, ¿no? El no escuchar es una actitud, el revolear los ojos, ¿no? Que hacen los hijos con sus padres para mostrar una actitud de rechazo a la autoridad. No te escucho, es la actitud. Entonces, asumir una actitud de oposición a quien está sobre ti en autoridad, eso es una ofensa. Y por eso Romanos 13, después de hablar de cómo debemos sujetarnos a la autoridad gubernamental en ese tiempo, termina diciendo la exhortación que paguen a todos lo que deben. Si debes impuesto, paga impuesto. Pero si debes ¿qué? Honra, respeto, paga ese respeto que debes. Vos le faltaste el respeto a la autoridad. Andá, pedí perdón y conducite de la actitud correcta y apropiada. Eso es lo que se está diciendo acá. Y voy a hacer un acento al final de qué serio es asumir una actitud de ofensa contra una autoridad. Yo como joven en mi tiempo lo hice y el Señor trató conmigo, hermanos, con la severidad con que debe tratarse cuando asumimos una actitud de ofensa contra la autoridad. ¿Sí? Debemos tener cuidado y estas mujeres lo estaban haciendo allí, con eso por ahí dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿sí? Un tema cultural que las mujeres inmorales o que habían caído en infidelidad, se las rapaban en aquel tiempo. Era una vergüenza, ¿sí? Para la sociedad. O sea, le estoy diciendo, mujeres, entiendan lo que es para ustedes una ofensa. Esto que ustedes hacen es una ofensa para esas personas. Y para ustedes es una ofensa que se las rape aquí en la sociedad. Eso es lo que ustedes están haciendo con el liderazgo en su iglesia. Esa es la idea de la expresión allí. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. O sea, no está dando un mandato Pablo ahí, ¿eh? Si no se cubre, que me rape, dice. No, está haciendo una ironía. ¿Sí? Está diciendo, es vergonzoso. Cúbrase, así como raparse es vergonzoso, cúbrase para no faltarle respeto a la autoridad. ¿Sí? Queridos hermanos, la mujer, el hombre que lidera no debía cubrirse porque estaba dando la imagen de que rechazaba su rol que le había sido encomendado por Cristo. ¿Sí? La mujer no tenía la responsabilidad de administrar la autoridad, sino de sujetarse a ella. Y al descubrirse la cabeza, era ofensiva hacia su cabeza. ¿Sí? El hombre que lideraba, porque asumía una actitud de rechazo. Queridos hermanos, el orden de la creación muestra que el hombre honra a Cristo al administrar la autoridad y la mujer honra esa autoridad a sujetarse a la cabeza, que es en este caso el liderazgo en la iglesia. Versículos 7 al 9 enseña eso. Bueno, ¿cómo honramos la autoridad? Lo otro que dice el texto allí es mostrando una actitud de prudencia. ¿Notaron versículo 10?
Versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de... Oh, no hay uno que dé una respuesta que diga, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay mucho más que Pablo diga, por causa de los ángeles. ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Pastor, todo bien hasta lo que está diciendo. Entiendo lo de Dios Padre como autoridad, entiendo lo de Cristo como autoridad en la iglesia, entiendo que ha delegado autoridad al liderazgo. ¿Y los ángeles cómo se metieron en este asunto? Bueno, como no hay en realidad una interpretación, una explicación, mejor dicho, que satisfaga completamente, permítame darle lo que entiendo a lo que lo que está pensando Pablo en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a eso? Manteniéndonos dentro del marco del tema. ¿Sí? O sea, especulamos un poco, pero dentro del tema que se está hablando. ¿Cuál es el tema que se está hablando? Autoridad dentro del contexto de una iglesia. Entonces hay que relacionar a los ángeles dentro de ese marco. ¿Sí? No es la idea de, bueno, pónganse el velo porque los ángeles son pelados y se pueden ofender. No podemos llegar a esa conclusión. ¿Sí? Bueno, una locura, ¿no? Sería de esa manera. Perdón, Nicolás. Pero bueno, una locura pensar eso. El tema tiene que ver con la autoridad. ¿Sí? Queridos hermanos, los ángeles son llamados potestades y superiores en la Escritura. ¿Sí? ¿Qué significa potestades superiores? Bueno, que ellos tienen más autoridad de lo que tiene el ser humano. Los ángeles son potestades superiores y está hablando de seres que tienen más autoridad que nosotros los seres humanos. Por eso se dice en la Escritura que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? No tenía la autoridad que tenían los ángeles mientras Cristo estuvo aquí en la tierra. Fue hecho poco menor que los ángeles. Los ángeles son seres superiores en autoridad en relación con los seres humanos. Ellos, además, son espectadores, queridos hermanos, de la obra de Dios en la iglesia. Ustedes saben que ustedes solo no están hoy aquí escuchando esta predicación. Hay seres celestiales que están escuchando esta predicación. Es más, una de las aplicaciones más a esta verdad que está diciendo Pablo aquí es que cada uno de nosotros tenemos ángeles que son enviados por Dios para ministrarnos de manera personal. ¿Sí? No estoy con la idea de los ángeles de la guarda de la religión popular, no es esa. Pero sí hay ángeles que Dios manda a ministrarnos. Y creo que también tiene que ver con los ángeles que Dios manda a ministrar al pastor también. Entonces hay un cuidado por estas potestades superiores, le está diciendo a estas mujeres, ¿sí? Y ellos son espectadores, queridos hermanos, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Bueno, porque los ángeles no tienen un ángel que se prepara cada semana para darles una predicación como ustedes tienen hoy aquí. ¿Y por qué los ángeles vienen a escuchar una predicación aquí, como en otra iglesia? Porque esto que estamos diciendo, ellos no lo conocen. ¿Cómo, pastor? Sí, ellos no lo saben, sino a través del ministerio de la iglesia. Dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, en el pasaje de Efesios 3, es dada a conocer ahora las potestades superiores a través de la iglesia. ¡Pah! No lo sabía. Hubo un ministro que fue encerrado en la Rusia comunista, sí, fue preso 10 años primero y después 6 años más. Estuvo encerrado 10 años solo en una piecita, en una celda, solo. 10 años, fue terrible. Le daban a comer solo un plato de sopa y una hogaza de pan todos los días. Los médicos dijeron, no sé cómo sobreviviste. Y ahí es donde uno ve la mano del Señor que lo sostuvo vivo. Él era predicador y mientras estaba ahí encerrado en un cuartito, 10 años, ¿qué hacía? Una de las cosas que él hacía era preparar mensajes, para no volverse loco además, preparar estudios para predicarle ¿a quién? A los ángeles. Era la única audiencia que tenía en ese cuartito. Y predicaba, no sé cada cuántos días, para que los ángeles puedan escuchar. Porque los ángeles aprenden de esto que ustedes están aprendiendo, porque no tienen ningún ángel que les enseñe todo esto a ellos. Entonces no son la única audiencia, queridas mujeres, le está diciendo Pablo a ellos, también están los ángeles presentes. Ellos aprenden de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Los creyentes son observados por esas potestades superiores. Los ángeles son sensibles, queridos hermanos, a la rebelión. Los ángeles son sensibles. Ahora, en primer lugar es esto, ¿sí? ¿Cómo se pone uno cuando tiene una persona de autoridad al lado?
que uno respeta, ¿no? ¿Cómo se pone uno? Uno está así sentado en su casa, ¿no? Y de repente llega alguien que es autoridad. ¿Qué hace? ¡Wow! Pará. Uno se intimida un poco. Y creo que en parte lo que está diciendo Pablo a estas mujeres es, miren, guarda que hay personas de una gran autoridad delante de ustedes y ustedes están jugando con el respeto a la autoridad. No solo a su pastor le están faltando el respeto, aquí hay otras personas de autoridad en esta iglesia que ustedes no ven. Y por causa de ellos deberían mostrar respeto a la autoridad en sí. Los ángeles, queridos hermanos, son sensibles a la rebelión. Quizá esa es otra de las razones por las cuales Pablo menciona aquí. Ellos vivieron la mayor rebelión en la historia universal, los ángeles. ¿Cuál fue la mayor rebelión en la historia universal? La de Lucero. Ellos vieron la mayor rebelión en la historia universal porque fue lo que ocasionó en el universo todo lo que nosotros conocemos como el mal, a causa de que él se rebeló contra el trono de Dios, porque él miró el trono y dijo, yo no quiero a Dios en el trono, me quiero a mí en el trono allá. Saquemos el trono de Dios, me quiero a mí gobernando, no quiero que él me gobierne. Esa fue la mayor rebelión. Y apenas se rebeló, Dios lo hizo caer, lo echó del cielo. Los ángeles, los demás que quedaron, los ángeles santos y escogidos, vieron lo que significa la rebelión a los ojos de Dios. Y no es un tema menor, la rebelión ante la autoridad. Esos ángeles están allí observando, ellos son sensibles a la rebelión. Ellos vivieron esa rebelión, vieron al mayor de los seres celestiales rebelarse contra el soberano del universo y no hubo contemplación de parte de Dios para decir, bueno, te la dejo pasar. No, lo sacó del cielo. Y eso debemos saber nosotros, que no hay contemplación contra la rebelión. Sí hay oportunidad al arrepentimiento, pero no hay contemplación contra la rebelión en el tema de los ángeles. Ellos vieron la ruina de millares y millares de ángeles. Y debido a esta susceptibilidad de los ángeles, deberíamos adoptar una actitud de prudencia y considerar lo que significa rebelarse. Voy a decir algo más que tiene que ver con un poco de especulación, porque el texto no lo dice, pero de raíz de todo lo que enseña la doctrina de los ángeles en la Escritura. ¿A quiénes envió Dios para destruir Sodoma y Gomorra? Ángeles. ¿Y quiénes estaban defendiendo a Daniel mientras él oraba cuando las huestes de maldad venían para impedir que sus oraciones tengan respuesta? Había seres superiores batallando contra esa rebelión contra Dios. ¿Y se acuerdan Mateo 18? Cuando dice que si uno hiere a uno de los pequeños, sus hijos pequeños, habla de los creyentes, ¿quién le va a decir a Dios? Sus ángeles, que están constantemente en la presencia de Dios, ellos van y denuncian, en cierta manera, humanamente hablando, esa ofensa. Esa ofensa. Hay toda una actividad angelical de la cual nosotros no somos conscientes, hermanos, pero entiendo que hay todo un movimiento de ángeles interactuando con lo que sucede dentro de una congregación, de una iglesia. Más de lo que nosotros sabemos y más de lo que puedo explicar en este púlpito. Pero sí está claro que Pablo dijo, ojo con rebelarse por causa de los ángeles, son seres superiores, y no estoy diciendo que le tengamos miedo a los ángeles, sino que entendamos que lo que está haciendo Pablo es hacerles entender que este tema de asumir una actitud de rebelión contra la autoridad no es menor. El universo celestial está conmovido por esto. Esa es la idea de esta expresión aquí, ¿sí? O de lo que Pablo quiere decir, entiendo yo a la luz de estas cosas. Es probable, queridos hermanos, que el pensamiento de Pablo se remita justamente a la caída de Lucero cuando se rebeló. Sea cual sea el pensamiento que Pablo haya tenido con esta expresión, hay un llamado a la prudencia, ¿sí? Hay que ser prudentes, hay que considerar las implicancias de lo que es rebelarse. Hermanos, yo he sido joven como muchos aquí, incluso de grande también he tenido, porque todos tenemos esta actitud de rebelión en el corazón, todos la tenemos. Y muchas veces no estamos considerando las implicancias de rebelarnos. No la estamos. Simplemente nos sentimos enojados, mal, ofendidos con alguien que está en autoridad, y nosotros no pensamos las implicancias de rebelarnos. Nosotros decimos, no está, no te escucho más, no te hago más caso, no te obedezco, no te sigo, no te apoyo, nada. Y nosotros no entendemos las implicancias de eso. Que siempre es mejor la humildad y la sujeción. Incluso en situaciones bastante difíciles, hermanos.
Nosotros no pensamos en las consecuencias después. Voy a hablar un poco de eso en familia, en el mes de agosto, que tengo que hablar de hijos adolescentes y jóvenes. No miran las implicancias de rebelarse. Y les hablo a los jóvenes un poquito hoy. Ustedes no saben las consecuencias, no las pueden visualizar hoy, las consecuencias que van a cosechar por rebelarse contra cualquier autoridad. No solamente en la iglesia, sino especialmente a sus padres. Una de las cosas que solía decir mi pastor, a quien siempre respeto y con quien aprendí mucho de familia, él solía decir que ningún hijo que salió en rebeldía de la casa de sus padres fue prosperado. Pero mi papá, usted no lo conoce, no importa. Cuando Dios escribió el principio de que tú te sujetes y honres a tus padres, ya sabía que tú ibas a tener padres pecadores. Ya lo sabía. Y te pide sujeción. Y lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Y si una de las cosas que aprendí con mi pastor, el último que tuve, y fue la gracia de Dios que me ayudó, fue aprender a sujetarme con ese pastor, que fue mi bendición, aprender a sujetarme a él. Fue una gran bendición. No entendí todo lo que hacía, y no estaba de acuerdo con todo absolutamente de su ministerio, pero aprendí a sujetarme a él. Aprendí a honrarlo a él. Porque entendí, ya después de varios golpazos que el Señor me hizo dar, que lo mejor siempre es sujetarse. Si no, vaya y pregúntele a Agar lo que significa sujeción. ¿Saben quién es Agar, verdad? A la que estaba huyendo de Sara, porque Sara se puso difícil. Se puso muy difícil. ¿Y qué le dijo Dios? Vuelve y ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Y muy al contrario de lo que uno pensaría, de que le diría, no, pero tú no conoces a Sara, me parece que tenés que ir a ver un poquito cómo está la familia allá, le dijo, aquí he visto al viviente que me ve. Conoció a Dios de una manera diferente y le dio gracia para poder hacer eso. ¿Cómo honramos la autoridad? Bueno, mostrando un sano equilibrio, además de prudencia. Versículos 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Bueno, ¿qué es un sano equilibrio? En el Señor es la frase. En la iglesia hay funciones, hay distintos roles de funciones, ¿sí? Algunos están en autoridad y otros se sujetan. Así funciona en la iglesia. En el Señor es la expresión que ayuda a entender eso que Pablo dice allí. Y está hablando del tema de la posición que tenemos en Cristo, ¿sí? Nos habla del rol que tenemos no habla del rol que tenemos en función de la iglesia, sino del valor que tenemos en Cristo. No hay diferencia, ¿sí? Así que la sujeción a la autoridad no se trata de un valor como persona, sino de funciones. Y delante del Señor somos iguales, hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo allí. Guarda, a los que están en autoridad no se les suban los humos. No están ahí porque ustedes son mejores que los demás. No, ustedes administran la más autoridad. Son iguales que todos los demás creyentes de la iglesia, ¿sí? Así que debemos tener un sano equilibrio, ¿sí? De ambas partes. El que lidera no debe abusar de la autoridad y el que se sujeta no debe tener expectativas irreales sobre el que lidera, ¿sí? Para no decepcionarse. Por eso, por sobre todo, debemos valorar desde nuestra posición en Cristo, ¿sí? A las personas. No sobrevaloramos a quienes están en autoridad, ni tampoco menospreciamos a quienes se sujetan. ¿Cómo honramos la autoridad? Bueno, versículo 14 y 15 es mostrando sensatez. ¿Y han notado lo que dice versículo 14 y 15? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y aquí otra vez el problema de la interpretación de ese pasaje. Bueno, no vamos a entrar en discusión con eso mucho, si usted quiere después discutimos, pero no quiero escaparme de la cuestión de fondo, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí está claro es que Pablo apela ahí al uso cultural. Él dice, el uso cultural en ese momento, pero incluso va más allá Pablo, porque no habla ya del uso cultural en sí, sino va a lo que es una cuestión de naturaleza. Es más que el uso cultural. Esto es una cuestión de naturaleza, dice Pablo allí.
¿sí? Esa palabra naturaleza es la que cuesta saber a qué se refiere, pero no tanto, porque las otras veces que está usada esa palabra en la Escritura tiene que ver para hablar de aquello que es innato en nosotros. Viene de naturaleza. Y nos guste o no, esto es lo que dice Pablo allí, hay cuestiones y marcas que Dios ha dejado que son propias de varón y de mujer que vienen como parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Yo sé que después, cuando pasa el tiempo, mujeres adultas, ¿por qué se cortan el pelo? Porque es más cómodo, tienen que estar cocinando, barriendo, para acá, y pelo molesto, lo cortamos, más cómodo. Bárbaro, muy bien. Pero es cierto, a menos que pueda haber alguna excepción, ¿no es cierto que a ustedes mujeres les gusta tener el pelo un poco más largo? Las adolescentes se las ve constantemente con... Te está escuchando, pero está haciendo así. Está bien, háganlo, porque es natural en ustedes. Es lucir su cabello, ¿verdad? Es así, es una cuestión de naturaleza. Y por eso Pablo dice que al hombre le es deshonroso dejarse el cabello, y entiendo que lo que está diciendo acá es como si fuese de una mujer. Y usted seguramente, si es lector de la Biblia, dice, momento, pastor, tarjeta roja, ¿y Sansón? ¿Qué hacemos? Bueno, es una excepción, hermanos, que va una cuestión muy particular allí. Y no vamos a entrar en eso ahora por lo que Pablo dice aquí, ¿verdad? Está claro que Pablo está apelando a una cuestión de naturaleza que tiene que ver con cómo actuamos los hombres y cómo actuamos con las mujeres. Lo interesante es que Pablo apele a eso. Y la razón por la que Pablo apela a eso es, ustedes deberían darse cuenta de manera sensata la actitud que están asumiendo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí? Hay rasgos impresos en nuestra naturaleza que diferencian el género masculino del femenino, ¿sí? Y ya hemos hablado de eso cuando hablamos sobre hijos y este tema de educación, ¿no? Hay maneras de moverse, hay maneras de sentarse de un varón y de una mujer que se distingue fácilmente, maneras de caminar, enseguida se notan, ¿sí? Son cuestiones, aunque pueda haber diferencia en uno y en otro género, pero siempre hay un rasgos distintivos que son parte de su conformación, ¿sí? Incluso maneras de hablar, ¿sí? Todo eso, que puede haber diferencias dentro del género, pero siempre hay ciertos rasgos que distinguen que es varón y que es mujer, ¿sí? Esos rasgos fueron establecidos por el diseño de Dios. La sensatez nos dice que fueron dados para cumplir determinadas funciones y evidenciar actitudes de respeto a la máxima autoridad que Dios estableció. ¿Sí? Solamente voy a decir esto. ¿Por qué ponemos mujeres en la clase de los más chiquititos, de los más pequeñitos, los párvulos? ¿Por qué ponemos mujeres si no hay varones, sino que hay más mujeres? Casi siempre son mujeres. Porque en esa etapa de los párvulos, los chicos, la atención que necesitan es de una mamá. De una mamá, que tengan el afecto y la ternura de una mamá. Y esas características vienen por diseño en la mujer y no en el varón. Y por eso Pablo, cuando dice del cariño que tuvo para con los tesalonicenses, dice, yo fui con ustedes como una nodriza que cuida de sus pequeños. Él acude a cosas naturales para hacer expresar qué clase de cariño les tuvo a ellos. Es propio de la mujer, está diciendo esto. Bueno, simplemente para hacer notar a lo que Pablo apela aquí, ¿sí? Algunas conclusiones, hermanos, para cerrar este mensaje, que no quiero irme de foco. ¿Cuál es el foco aquí? Una rebelión contra la autoridad evidenciada en una actitud. En la Iglesia de Dios, queridos hermanos, el respeto a la autoridad es un asunto serio y deberíamos tener cuidado con eso. Yo trato de ser paciente, ser cuidadoso con eso, hermanos, siempre. Y siempre doy tiempo. Cuando empiezo a ver actitudes de rechazo, de resistencia a la autoridad pastoral o cualquier otro líder, como líder de jóvenes en la iglesia, yo trato de ser paciente para que no parezca que estamos siendo autoritarios. Pero hay un punto siempre, donde yo me acerco a las personas y digo, esto no, en la iglesia no, en la iglesia hay orden, en la iglesia hay respeto los unos a los otros, y no se puede hacer lo que uno quiere, ¿sí? Lo que hacemos es juntarnos a adorar a Dios, entonces hay un respeto a la autoridad, incluso a lo que el pastor propone. Le he dicho en algún momento a la membresía que si yo no tengo el apoyo de los hombres con los quienes trabajo, yo no tengo más nada que hacer en esta iglesia. Porque parte del respeto a la autoridad es tener el apoyo, primero de los hombres con los que trabajo y después de la membresía, especialmente de la iglesia.
Si no tengo eso, me tengo que ir. Tienen que buscar un pastor al que ustedes sí están dispuestos a apoyar y seguir. Si no, no se puede. No hay manera. Es como que tenga alguien ministrando en la iglesia, ya sea en la música, ya sea entre los niños, ya sea entre los jóvenes, y que piense esa persona que puede ministrar aislado del pastor. No, por eso ustedes saben que estoy en casi todos los ministerios de alguna manera relacionado. Porque tiene que haber una buena relación entre pastor y obreros en la iglesia. Tiene que haberlo. Usted no puede pensar, voy, hago lo mío, no me importa el pastor. No, eso no puede suceder, de ninguna manera, para el buen orden de la iglesia, ¿sí? Queridos hermanos, las cuestiones culturales deben ser enmarcadas bajo los principios de la teología. Ha notado que era una cuestión cultural lo que pasaba, pero que Pablo lo vio desde la teología bíblica, y así debemos tomar nosotros las cuestiones culturales, enmarcarlas dentro de la teología bíblica, ¿sí? Todos, queridos hermanos, comunicamos un mensaje con nuestras actitudes, nuestra vestimenta y nuestras acciones. Y por eso debemos cuidarnos qué mensaje estamos dando con esto. Voy a dar un simple ejemplo chiquitito para que ustedes entiendan a qué me refiero con esto el mensaje. En una ocasión alguien me vino a preguntar, dos casos mejor dicho, me vinieron a preguntar, a consultar, sobre el hecho de una jovencita, dos jovencitas que se iban a casar, momentos diferentes, pero la pregunta era la misma. No llegaban al casamiento vírgenes, pero me vinieron a preguntar, ¿está bien que me case de blanco? Bueno, yo les contesté y les respondí esto. ¿Qué mensaje querés dar? Porque que te cases de blanco no importa, no es el tema del color del vestido. El mensaje que vos querés dar es el asunto. Ustedes saben que el tema del vestido blanco para el casamiento no viene de la Biblia. ¿De dónde viene? De la cultura católica. ¿De qué color se vestían las mujeres que se casaban en Israel? Eran todos colores. No había vestido blanco. Venía de ahí. Entonces vos te podés casar del color que quieras. Blanco, azul, amarillo, bordó. El que quieras. El asunto es cuál es el mensaje que querés dar con eso. Entonces, decirle a fulana cuál es el mensaje. Que se case de blanco, aunque no llegue virgen al casamiento. El asunto es cuál es el mensaje que quiere dar a toda la concurrencia que invitó a su casamiento. Ese es el tema. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? ¿Estás confundiendo a alguien con esto, con este mensaje, con esta manera de comportarte? Corregirlo entonces. Pero ahí está el asunto. Después, elegí el color que quiera, que hay que casarte negro, casarte de negro. El asunto es ahí. Bueno, nadie lo va a hacer, ¿no? Creo. Para que entiendan cómo enmarcamos dentro de la teología los asuntos culturales, ¿sí? Queridos hermanos, la sujeción es el desafío de todo creyente, ¿verdad? Siempre que hablamos de esto es un momento tenso. Para el pastor en la congregación, para papá en el hogar, siempre cuando se habla de sujeción a autoridad, hay tensión, ¿verdad? Es así. ¿Por qué? Porque es un desafío. Lo ha sido para mí de joven en mi hogar, ha sido para mí de joven en los pastores que tuve cuando yo era joven, y ha sido realmente un desafío poder administrar la autoridad, ayudar a las personas a poder entender que esto es lo mejor para sus vidas, la sujeción, ¿sí? Pero es el desafío de todo creyente. No es fácil sujetarse, y para eso tenemos el ejemplo de Cristo, el cual fue obediente hasta no fue obediente hasta que hasta que no aguantó más. Ah, acá ya está, ¿qué seguir obedeciendo? Listo, me voy, tiro el pateo. No, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Bueno, quizás sea una de las virtudes más sobresalientes del carácter de Cristo, y nadie puede permanecer ante la presencia de Dios con una actitud de rebelión, y eso debería ayudarnos a nosotros a poder tomar conciencia del mensaje de este pasaje. Amado Dios, usa tu palabra para que podamos nosotros ser motivados a la humildad y la sumisión, porque así fue nuestro Señor en su vida. Y esto es lo que agrada delante de ti. Por eso rogamos tu bendición sobre tu palabra en el nombre de Jesús.